Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión sabatina con un tema que seguramente que va a despertar interés o a lo mejor hasta polémica. Para el tema de hoy nos acompaña el maestro Roger Peraza Tamayo, quien es morenista. No trae antifaz de otro partido, es morenista desde hace muchos años, militante de izquierda, es maestro, es abogado, es un buen organizador y también es poeta. Muy buenos días, Roger. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, amigo Mario. Siempre es un gusto saludarte y participar en Panóptico y hacer una plática sobre los temas que hoy se discutan y se comentan en las redes sociales, en los medios de información. Un gusto, hasta ahora a la orden. Saludos a todos tus televidentes. Pues el tema es ofensiva de la derecha contra el proyecto de la 4T. Así es de que es tuyo el micrófono por donde quieras empezar. Mira, fíjate, ayer fue el Día del Maestro. Me gustaría empezar por ahí. Adelante, por donde tú quieras. Ayer celebramos a las maestras y maestros. Independientemente que no es el tema, me gustaría recordar mis tiempos, 36 años de maestro, y que bueno, hoy jubilado del magisterio, pero bueno, siempre vamos a recordar con mucho cariño ese trabajo, esta actividad tan importante para cualquier país, para cualquier estado, para cualquier municipio. Te voy a hacer una pregunta que me gustaría que sea el inicio de una pregunta, como que fueras mi alumno. Adelante, maestro. A ver, te pregunto, la pregunta sería, para ti, ¿en qué se parecen tres países? ¿En qué se parecen en estos momentos, en esta coyuntura del 2026? Irán, Venezuela y México. ¿En qué se parecen para ti? Pues hay un común denominador. Y yo le agregaría a Brasil que Irán está siendo víctima de una agresión unilateral respaldada por Netanyahu, que parece el presidente de Estados Unidos, porque Donald Trump es un títere de Netanyahu. Y por otro lado, hay de parte de un expresidente de Honduras y Netanyahu y el gobierno de Estados Unidos. Mario, te pregunté, ¿cuál es lo común que une a estos tres países? Respóndeme pues como buen alumno. Que los quieren derrocar a los presidentes actuales. ¿Quién? Donald Trump, junto con... Esa es la respuesta correcta, palomita, mi estimado Mario. Adelante, continúa. Y entonces han urdido un plan para derrocar a los presidentes de Brasil, de Colombia y de México, porque Donald Trump quiere adueñarse, tener gobiernos títeres, como estaban acostumbrados durante el neoliberalismo. La diferencia es que ahora tanto Venezuela como Brasil y México tienen otro tipo de conciencia social. Ahí lo dejaría. Mi segunda pregunta, recordando mis viejos tiempos de maestro, escucha. Ya identificamos una parte de lo común que tiene Irán, Venezuela y México, que están ahorita padeciendo una ofensiva del imperio. Me refiero a los Estados Unidos. Pero va la segunda pregunta, mi estimado Mario. ¿Por qué? Porque hay recursos. ¿Por qué tiene Venezuela, Irán y México
que los hace candidatos a la ofensiva del gobierno de ese señor que dice que gobierna los Estados Unidos. Dime la segunda pregunta, la respuesta es muy concretita. Por nuestros recursos petroleros. Así, adelante, pasa con 10, mi estimado Mario. Exactamente. Irán, Venezuela y México tienen una riqueza importante para el mundo, que es la energía, que es el petróleo. No es casualidad ni coincidencia que hoy la ofensiva del imperio contra Irán, contra Venezuela y contra México es por el petróleo. Y yo creo que de ahí parte todo este enjambre, este entarimado de una política que viene desde el centro de la economía mundial hacia a nuestros países, y obviamente dentro de los países hay quienes hacen eco a esta política internacional contra países democráticos, contra países soberanos, y que de alguna manera aprovechan los adversarios internos de esos países para poder impulsar campañas, muchas veces sin ser ciertas, contra gobiernos legítimos, en este caso como el de México. Eso es el tema. Yo creo que partimos de lo general a lo particular para ir desmenuzando esta ofensiva, este asedio. Particularmente me interesa México, pero bueno, este asedio contra países de América que tienen gobiernos que defienden proyectos de izquierda. Ese es el medio del asunto, y creo que hay la posibilidad de que este programa pudiéramos asentar y dilucidar las causas y los actores políticos que están asediando a gobiernos de izquierda, en particular el nuestro, a México. Pues adelante, tú eres el maestro, es tu programa, tú tienes el micrófono, te escuchamos. Te agradezco. Mira, Bueno, perdone usted, perdimos la comunicación con nuestro invitado, el maestro Roger Peraza Tamayo. Apelamos a su paciencia, en cualquier momento se vuelve a conectar. Bien, ya te tenemos de nuevo acá, maestro, adelante. No sé qué está pasando, pero bueno, mira, vamos a ir a lo particular en nuestro país. Hoy, pues vivimos un momento político importante que tiene que ver con el 27, donde hay una elección sumamente importante para todos los actores políticos. Estoy hablando de los partidos, estoy hablando del mismo gobierno, de los gobiernos de los estados. Hay 17 gubernaturas, renovación de la Cámara de Diputados federal, local, relevo de ayuntamientos en Quintana Roo y en algunos estados. Bueno, es un año, el 26, de definiciones políticas, y obviamente la elección del 27 muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros desde aquí, desde esta capital de Quintana Roo, nuestra bella Chetumal? Vemos un asedio, yo lo repito, es un asedio, es una obsesión de los grupos de oposición en el país de acusar, de denostar el gobierno que encabeza nuestra presidenta. Lo vemos de manera cotidiana en las redes sociales, lo vemos en el Congreso, vemos un enfrentamiento, una guerra de narrativas. Yo le llamo guerra de narrativas porque de alguna manera la oposición está construyendo narrativas para desprestigiar un proyecto político como el que representa la presidenta Claudia Sheinbaum, y que de alguna manera, ¿qué es lo que pretende? Obviamente, ir desmantelando este proyecto en los estados, en los municipios, dada la cercanía del proceso electoral. Entonces, yo lo que veo es esa narrativa de los adversarios que también responden a intereses internacionales. Esto está clarísimo. No es fortuito que muchos cuadros panistas
cuadros empresariales visiten y se reúnan con personajes del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Una de ellas es la senadora Lili Telles, el mismo Alito Moreno, el eterno dirigente del partido impronunciable. O sea, ¿a qué voy con este que estoy comentando, mi estimado Mario? Existe una campaña bien diseñada para tumbar proyectos como el de Venezuela, porque no me vas a decir tú que Maduro y su esposa son narcotraficantes. Hágame el favor. O sea, apresar al presidente de un país soberano como Venezuela, llevarlos ante los Estados Unidos, a los tribunales norteamericanos, con el argumento de que son narcotraficantes, eso es grotesco. Eso nadie se lo cree. Es un pretexto que utilizan y que están tratando de armar en México para poder legitimar. Y yo, la verdad, la intervención en algún país por parte de otro país no se legitima con nada. El uso de la fuerza para dirimir las controversias va en contra de cualquier principio del derecho internacional. Entran como si en su casa, detienen a Maduro, se llevan a su esposa, ¿y cuál es la acusación? Narcotráfico. En ese sentido, hay una narrativa que se está construyendo y está muy avanzada en México, que te refiere al gobierno nacional, a los gobiernos de los estados, como narcopartidos, narcogobiernos, narcopresidenta, narcogobernadores. Es una narrativa que reproducen los que de alguna manera en los medios de comunicación y en las redes sociales representan los intereses de esos grupos de poder. ¿Sí me escuchas? Sí. Representan esos grupos de poder. Eso es sociológicamente muy evidente. En ese sentido, todo el tema de Sinaloa, todo el tema de Chihuahua, el tema de acusaciones que salen de tribunales norteamericanos, tienen como objetivo el desmantelar la legitimidad de este gobierno. Pero no sé, Trump se enfrenta a una mujer realmente muy congruente, muy fuerte, apoyada por la mayoría de los mexicanos, que es Claudia Sheinbaum. En estos momentos son cuestiones de definiciones. El tema de la soberanía nacional, la defensa de la soberanía nacional, pareciera ser una frase hueca en algunos que siguen difundiendo o tratando de justificar el pedir a los Estados Unidos que intervengan para poder acabar con los cárteles de la droga o para poder evitar que los estupefacientes pasen a Estados Unidos por vía México. O sea, hay una campaña y la identificamos plenamente. Y muchos trabajadores de la pluma, le llamo yo para no llamarlos periodistas, son prácticamente los voceros de estos proyectos, los voceros de los proyectos de Salinas Pliego, del PAN. Velo, tú revisa un día las redes sociales, los periódicos como Reforma, se han hecho eco incluso de noticias no confirmadas. De repente sale alguien que dice algo sobre un gobernador, incluso hasta nuestra gobernadora la mencionan, a nuestra gobernadora Mara Lezama, que está siendo investigada por la DEA. Los sueltan en las redes sociales. Pero no aportan pruebas. Exacto. De repente otros lo reproducen dándolo como un hecho. Uh-huh. Y obviamente el que acusa debe probar, es un principio del derecho. Y se genera el rumor. Y ahí dicen que hay un principio que decir 1000 veces tantas mentiras, llega un momento que alguien dice que tanto que lo dicen que ya puede ser una verdad.
Yo señalo esto porque estamos en tiempos de cerrar filas. El pueblo de México está claro. El pueblo de México está ahí, está apoyando su gobierno, pero no está definida una política por parte del partido Morena, de parte de los aliados de la 4T para poder contrarrestar esa campaña. La presidenta lo está haciendo perfectamente, lo está haciendo bien. Incluso leía ayer precisamente que nombró a María Luisa Alcalde, nueva consejera jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum, para que impulse un programa, creo que va a ser semanal, para que se haga pública todas las mentiras que de alguna manera se reproducen en medios impresos, en medios electrónicos, periódicos prácticamente alineados en contra de la 4T. Tú sabrás como periodista las razones por las que algún articulista o algún líder de opinión en algún medio, en alguna página digital, está día y noche blasfemando, ofendiendo, incluso con palabras impronunciables a nuestra presidenta, a nuestro presidente Obrador, al proyecto que defendemos. Y he platicado con mucha gente en territorio, en la calle. Nosotros siempre estamos en contacto con la gente y comentan qué pasa con los morenistas que tienen acusaciones en algunos estados de la República de estar vinculados a cárteles del narcotráfico. Yo lo digo de manera contundente, amigo Mario. Los que sean responsables de algún delito, sea quien fuere, debe ser castigado. Pero eso sí, y lo he señalado porque de alguna manera como abogado lo sé, todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es un principio fundamental de las leyes mexicanas. Y hoy yo he comentado a algunos que de manera muy unilateral o acusan al gobernador de Sinaloa como narcotraficante. Les digo, el señor Rubén Rocha Moya se pidió licencia al cargo y dijo: aquí estoy. Si me acusan de algo, aquí estoy para que me acusen conforme a las leyes de mi país. Porque imagínate que hay una relación, hay convenios internacionales sobre extradición para que un país pueda, a un indiciado, a un detenido, a un acusado en un país, pueda pagar condenas en el otro. Hay un proceso que se llama extradición. Pero a Estados Unidos solicita extraditar a personas donde no demuestra su culpabilidad. Presentan pruebas que no pueden ser aceptadas en el mundo del derecho porque las pruebas deben ser contundentes. Son dichos, son papelitos donde dice, la presidenta lo ha señalado, que tal persona recibió $50,000 en tal fecha, como una hojita de escuela, ¿no? Como apuntes. Entonces, esta ha sido muy clara la posición de Claudia Sheinbaum ante el imperio, de decirles, hay una solicitud formal, pero no tenemos elementos para que la Fiscalía General de la República, que persigue los delitos en el país, pues pueda detener o abrir una carpeta de investigación sobre tal personaje. Y todavía el proceso aquí interno para poder indiciar a un gobernador pasa por un proceso de desafuero. Entonces, ¿a qué voy con este tema? Hay prácticamente una campaña, sí. Morena hoy tiene que replantear y creo que lo está haciendo con este cambio que hubo en la dirigencia nacional,
donde sale María Luisa Alcalde y es nombrada la que era secretaria del Bienestar, se visualiza un cambio, un giro en las formas como nuestro partido Morena, define sus candidaturas. Y creo que está obligado a hacerlo porque lo debió de hacer siempre. Todo partido debe elegir candidatos honestos, con buena fama pública, preparados, con experiencia en el quehacer público, para que cuando lleguen a ser electos diputados, alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, Perdón, nuevamente, seguramente que está fallando o está muy débil la señal de internet ahí donde está nuestro entrevistado Roger Peraza Tamayo. Pido paciencia, en cualquier momento se vuelve a conectar. Y bueno. ¿me escuchas? Sí, estamos aquí de regreso contigo. Ajá, se corta la transmisión. Entonces, sí. Ese tema, yo estoy claro que la llegada de la señora Montiel Reyes, la exsecretaria del Bienestar, pudiera refrescar el tema del proceso interno para seleccionar a los candidatos en todo el país, pero no es menor, son 17 candidaturas a gobernador y tantos ayuntamientos, diputados federales, que pudiera garantizar que los perfiles que puedan ser electos para defender el proyecto de la 4T en la campaña electoral de 2027 sean los mejores. Ya lo hemos platicado mucho, Mario, el tema del 2018. Hemos señalado que en el 2018 hubo movimiento nacional arcoíris para poder lograr que Andrés Manuel López Obrador sea nuestro presidente. Y en ese movimiento nacional arcoíris, donde entraron de todos los colores y sabores, se colaron, pues, algunos cuadros del viejo régimen priista. Y que esto hoy es un planteamiento muy claro dentro del partido, de tratar de seleccionar, no a los chapulines, no a los que de repente tienen la experiencia, sí, la experiencia, pero de proyectos que no defendían al pueblo, de proyectos que estaban llenos de corrupción, de proyectos represores. Hoy creo que el partido Morena tiene que regresar a los orígenes y tratar de buscar mecanismos que garanticen una selección ética de sus mejores perfiles para que encabecen la campaña electoral. Eso es importante. Y regresando al tema de la campaña, bueno, ¿quiénes son ahorita en México yo les he llamado los hijos de Trump? Es que es evidente. Son los representantes de Trump en México. ¿Y por qué lo digo? Porque reproducen lo que él dice. Y está encabezado por un sector importante del empresariado, que de alguna manera es un empresariado que ha estado acostumbrado a que le den todas las facilidades desde el poder público para hacer sus negocios. Se niegan a pagar impuestos. Tú ya sabes de quién, uno de los más renombrados evasores de impuestos, delincuente, que es Ricardo Salinas, que acaba de salir una nota que anda patrocinando encuestas para hacer creer al pueblo y a la gente que Sheinbaum está cayendo en sus niveles de aceptación con la gente. Que del 74% que hoy aprueba el trabajo que está haciendo nuestra presidenta, está cayendo al 50%. Andan en esa campaña, contratando empresas encuestadoras de dudosa ética para dar una percepción a la sociedad que la presidenta está cayendo en la aceptación popular. ¿Quién patrocina todos estos intentos de desinformación? Pues los que tienen el dinero, amigo Mario, los empresarios,
Claudio X González, para empezar. Uno de ellos. Claudio X González, Ricardo Salinas, un grupo selecto de empresarios que patrocina esta campaña de asedio contra el gobierno democrático y de izquierda que encabeza nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Esto es clarísimo. En las cámaras, pues ya lo sabes, ya lo ves, los escándalos, los gritos de senadoras y senadores del PAN, que de la verdad se muerden la lengua porque se les olvida muchas cosas. Hablan de narcopartido, de narcoestado, cuando tuvieron un secretario nacional de seguridad pública, hoy preso en los Estados Unidos, comprobara la participación de Gerardo García Luna, el cártel inmobiliario que hacía negocios en las alcaldías de la Ciudad de México. El periodo de 12 años donde no hubo transformación, no hubo cambio que prometió Fox, Calderón, y que Calderón impulsó una guerra contra ciertos cárteles de la droga y protegió a algunos. Está comprobado. Y hoy esos grupos panistas, los mismos de siempre, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, se rascan las vestiduras acusando sin fundamento a nuestra presidenta, gritándole narcopresidenta. Eso es una barbaridad que no lo cree nadie. Y no va a bajar, no va a interrumpirse este asedio, esta campaña financiada por ya sabes quién, para que en las redes sociales se dé esa imagen de que el país se está fracturando, que el proyecto está fracasando. Hoy a la presidenta les quieren endilgar todos los males. Si hay un choque aquí en Chetumal, es culpa de Mara Lezama. Si viene un frente frío, es culpa de la presidenta. O sea, todo lo malo, lo que sucede en la sociedad, inmediatamente lo endilgan como responsabilidad de la presidenta o de los gobernadores o presidente municipal de Morena. Esto es prácticamente una realidad. Entonces, hoy creo que tenemos, bueno, yo como una persona que cree en el proyecto, que ha estudiado qué significa el proyecto, que conocí y conozco al Andrés Manuel López Obrador y su gran amor por este país, y también a la presidenta Claudia Sheinbaum, sé de dónde viene, sé qué piensa, sé de su honestidad, pues yo haría un llamado a todos los morenistas de base o morenistas que están ahí afiliados, estructuras, gobiernos. Tenemos que opinar ante campañas que se ven en las redes sociales de desinformación. Tenemos que salir a decir la verdad. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Y la verdad, no veo a veces que haya una respuesta en cada estado o en cada municipio sobre estas campañas de desinformación. Y yo, por ejemplo, aquí en Quintana Roo veo, te lo digo con mucha franqueza, veo muchos trabajadores de la comunicación, vamos a decirle periodistas, que de manera sistemática están construyendo una narrativa perversa de conflicto, ¿no? Ahorita van sobre el puente Nichupté, que el puente Nichupté tiene riesgo de colapso, que está mal hecho, bueno, que está poniendo en peligro la vida de los automovilistas, y responden los colegios de arquitectos, de ingenieros civiles, que hay una certeza del trabajo técnico que se hizo en ese puente, dada el lugar donde se hizo, tiene ciertas particulares técnicas. Pero hay esa campaña, ¿no? Esa campaña de la gobernadora ya solía decir, a informar que no hay ninguna situación que ponga en peligro la vida de los automovilistas.
pero hay esa campañita. Es un ejemplo de esas campañas que lo que buscan es desacreditar gobiernos que encabeza la Cuarta Transformación. Y obviamente tiene su fin. Obviamente lo que buscan es confundir al electorado, decir que estamos en un caos, que vivimos en municipios, estados y países al borde del colapso económico, social. Y tú sabes que eso es una mentira, Mario. Tú sabes que eso no es cierto, que es parte de una campaña hasta internacional para desacreditar a este gobierno. Yo creo que vamos bien. Hace unos días salió una noticia muy importante porque habla de la capacidad de conducción del país, de virar nuestros ojos hacia Europa, incluso hacia Asia, para fortalecer la economía y poder propiciar inversiones que traigan prosperidad al país. Esto es muy importante hoy, y lo quiero decir, lo quiero recalcar. ¿Qué autoridad moral puede tener Alito Moreno, que representa un partido que reprimió al pueblo de México durante décadas? Tú lo sabes. Gracias al partido de Alito hubo 2 masacres terribles, la del 68 y la del 71. Y los desaparecidos, yo lo digo, la triste, célebre Dirección Federal de Seguridad, que la policía política del gobierno priista, que se encargaba de desaparecer y asesinar a la oposición, fundamentalmente a la oposición de izquierda. Se me viene a la memoria el nombre de Fernando Gutiérrez Barrios, bueno, tantos que fueron policías políticos que vigilaban a los liderazgos, a los movimientos sociales en todo el país con la finalidad de control político. Amenazaban, secuestraban, asesinaban. Hoy, ¿con qué autoridad moral se presenta el Partido Revolucionario Institucional cuando vivimos en un gobierno de izquierda que no reprime a su pueblo, que busca el diálogo, que las fuerzas del orden para generar paz, seguridad a los ciudadanos, no para reprimirlos? Desde Andrés Manuel López Obrador, la filosofía es el diálogo con los conflictos sociales, porque las sociedades son complejas, hay contradicciones. Gobernar en estos tiempos de tecnologías avanzadas es un reto. Y ninguna sociedad es perfecta, ningún gobierno es perfecto. Pero si a mí me preguntan, y lo digo con mucha convicción, porque yo mismo viví cuando fui militante en principios de los 80 en el Valle de México, cuando fui yo miembro activo de un comité del Partido Mexicano de los Trabajadores, fui golpeado por fuerzas policíacas del municipio de Cuautitlán, en el Estado de México, que gobernaba el PRI. ¿Qué hacíamos nosotros? Repartir volantes, pegar carteles. Llegaba la policía, nos tiraba el engrudo, nos quitaba la propaganda, nos enterraba, nos metían a la cárcel por estar difundiendo para ellos propaganda subversiva, cuando el PMT era un partido legalmente que estaba legalmente instituido, tenía registro. O sea, imagínate, principios de los 80 y todavía había esa actitud autoritaria de no permitir que partidos de izquierda, movimientos sociales pudieran impactar en los ciudadanos. Todo ese sistema podrido, ese régimen de represión corrupto, fue derrotado mucho antes, en el 2000. Y ese 2 sexenios del panismo, prácticamente no hubo cambio, hubo más de lo mismo. Los panistas podrán decir hasta misa, pero del 2000
2006 y 2006 al 2012. Ay, perdón, se congeló y luego perdimos la comunicación. Mil perdones a la audiencia que nos está viendo. Esto suele ocurrir cuando se hacen emisiones en vivo, pero aquí está de nuevo el maestro Roger Peraza. Algo falla, pero bueno, seguimos. Entonces, esos que hoy se dicen defensores de la democracia fueron prácticamente represores del movimiento social, del movimiento político y de los partidos. Recuerda que nace el Frente Nacional contra la Represión, que encabezó nuestra, en paz descanse, nuestra compañera Rosario Ibarra, que se encargó de buscar a los desaparecidos. Nunca encontró a su hijo, pero sembró las semillas de este gran encuentro. 2 veces candidata a la presidencia de la República. 2 veces, una gran mujer, doña Rosario. En ese sentido, ese era los gobiernos que nos reprimían, el Fobaproa, el que mataba a sus propios candidatos. Los priistas mataban a sus propios candidatos que no les convenían. Ahí está Colosio, ahí está Ruiz Massieu. Bueno, ¿qué te diré? La gente ya sabe esa historia, la gente ya no cree en esos proyectos tan del pasado. Hoy ve hacia el futuro. Y hoy, cuando Alito de manera permanente grita, agrede en el Senado a sus compañeros, pues la gente sabe que más que dirigente de un partido político, para mí es un porro. Y lo que diga y haga realmente ni sus propios compañeros de partido lo aprueban. Ya hay obviamente en el PRI pues prácticamente un desmembramiento de gente que se está yendo del PRI por la misma falta de democracia interna en el PRI. Y en el PAN, pues prácticamente tu discurso que sigue siendo el mismo. Cualquier detallito, si hay un bache, si hay un árbol sin cortar, están echándole la culpa de todo lo que sucede de mal en el país a nuestro partido y a los gobiernos emanados de Morena. Pero yo creo que, como decía nuestro presidente Obrador, tonto es quien piensa que la gente es tonta. La gente se da cuenta que en las redes sociales hay bot, gente pagada que tiene como único trabajo golpear a los cuadros que gobiernan, a los dirigentes del partido y al proyecto de la Cuarta Transformación. Esto es tan elemental en sociología que la gente lo deduce y así lo entiende. Por eso yo visualizo que en el 2027 van a ser otra vez por la misma gente puestos en su lugar. ¿Cómo ves, pues, Mario? Roger, si me permites, quiero añadir otros datos que unos que nos remiten como antecedentes y otros del momento actual. Esto que vemos forma parte de un manual, de una embestida de la ultraderecha radical internacional, en donde el PAN incluso hace unos 3 o 4 años trajo a un agente de España, pertenece a Vox, y una de las firmantes del comunicado final fue una senadora quintanarroense, Mayuli. Y más reciente, que todavía sigue siendo el reír, no solo en México, sino en su propia nación, en España, vino también de la derecha radical internacional, la señora Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Madrileña, que vino aquí
desconociendo la historia de México, desconociendo la historia de España, a decir cualquier ridiculeces, a contradecirse y sacando el viejo librito, ¿no? Que en México el narcogobierno, que la persiguieron, que tuvo que dejar su agenda incompleta porque estaba amenazada, y el grupo Xcaret, donde iba a participar en un certamen de cine iberoamericana, salió a desmentirla. Y luego, ¿cómo se puede explicar que ella dice que la perseguían y pudo decir, junto con periodistas amanuenses, despotricar, descalificar, desprestigiar a la presidenta? En un país donde hay represión, no, jamás lo hubiera dicho, o con Pinochet, o con Porfirio Díaz, o con Stroessner, o en ningún lugar lo hubiera dicho. Y en México, donde dice que no hay libertad, puede decir lo que quiera, ¿no? Y se embolsó casi $500,000 por venir a descansar justamente aquí en las playas quintanarroenses. Entonces, luego, por otro lado, está el expresidente de Honduras, encarcelado en Estados Unidos por narcotraficante. Me refiero al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que junto con el actual presidente de esa nación, Nasri Asfura, se ponen de acuerdo para formar una radioemisora desde Estados Unidos para desprestigiar a los gobiernos progresistas, entiéndase en México, Colombia y Brasil. Es decir, yo veo una embestida, no es lo que veo, es lo que está en práctica, es una embestida internacional contra gobiernos progresistas, mi estimado maestro. Sí, así es, mi estimado Mario. Comentarte también el tema de Chihuahua. Qué bueno. Venga la compañía, la CIA. La CIA, la compasía. Hoy hay una gran marcha organizada por la Dirigencia Nacional de Morena para, pues, obviamente manifestar esa posición política importante sobre la acción y la actitud de la gobernadora panista de Chihuahua, que con toda la soberbia del mundo se niega a asumir su responsabilidad sobre la aceptación de que agentes de la CIA estén supuestamente combatiendo al narcotráfico en Chihuahua, cuando ese no es su papel. O sea, los que combaten a las drogas no deben ser los agentes de la CIA. Lo que hacen los agentes de la CIA es desequilibrar gobiernos en todo el mundo. Los que persiguen las drogas en Estados Unidos es la DEA. Y hoy hay una gran marcha en la que va a participar la dirigencia nacional, gobernadores, diputados federales, porque es grave lo que la gobernadora permitió en Chihuahua, la participación como agentes de seguridad pública de agentes de la CIA norteamericana, violando nuestra constitución. Es sumamente grave. Y eso, pues, obviamente, ahorita de manera puntual, los testaferros de la derecha que está golpeando el proyecto transformador salen a decir que esa posición de Morena en Chihuahua es para tapar los de Sinaloa. Lo vuelvo a repetir, yo conozco a Rubén Rocha desde hace muchos años, es un intelectual, un hombre súper preparado, honesto, y por los demás no meto las manos del juego. Rubén Rocha Moya ha sido de una amplia trayectoria desde hace muchos años, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, participando en partidos de izquierda desde el PESUM. Entonces, obviamente, hay ahí muchas acusaciones infundadas, pero bueno, yo sé de la integridad de Rubén Rocha Moya, y que de alguna manera cuando él
se defienda legalmente de lo que se le acusa, porque ahorita en México todavía ni siquiera hay una carpeta de investigación para investigar a Rocha Moya. Pueda defenderse, porque la verdad es un hombre que yo lo conocí y es una persona muy íntegra, pero es parte también de esta lucha que se está dando en la sociedad, ya no siquiera una sociedad mexicana, sino una sociedad globalizada, en la cuestión que los proyectos que se disputan a nivel global. Y decirte, mi estimado Mario, no nos asustemos. Las sociedades modernas son sociedades complejas. Los consensos se buscan, pero siempre hay disensos. Y de alguna manera la legitimidad de un proyecto político se demuestra con sus resultados. Hoy, lo digo, la sociedad mexicana reconoce el proyecto de la 4T. Todas las expectativas que marcan la ruta al 2027 dan ventaja a los prospectos a candidatos de Morena y del bloque transformador. No es gratuito. ¿Por qué? Por ese compromiso de atender los problemas de la gente. Esto es concretísimo. Maestro, ¿me permites leer un mensaje del licenciado Víctor Fregoso, que nos dice: interesante entrevista, mi estimado Víctor? Pues aquí el crédito es para nuestro entrevistado. Muchas gracias por el saludo. Adelante. Saludos a don Víctor Fregoso. Ese es el momento político. Creo que, te vuelvo a decir, que los retos de este año están bien trazados en cuanto al proyecto transformador. Y nosotros, en lo particular, un servidor estará participando activamente en la construcción de todo este proyecto que debe defenderse en las urnas para el 2027. Eso es para mí la tarea fundamental de los morenistas: trabajo en territorio, volverse voceros de la verdad, así como va a ser la compañera Sheinbaum con María Luisa Alcalde, un programa donde se detectan las mentiras y se diga quién dijo esta mentira y que se presenten pruebas de esas mentiras. Los morenistas nos debemos de comprometer también a denunciar a aquel que de alguna manera proyecta en las redes sociales alguna información que es dolosa, es falsa, que quiere crear confusión o quiere crear imágenes en contra de cuadros de que gobiernan o dirigen el movimiento transformador. Yo invito a los morenistas a que opinemos, a que demos pruebas, que lo señalemos para poder contrarrestar esta campaña que se está dando en contra de este proyecto. Es, como tú dijiste, es una ofensiva, una embestida en contra del gobierno de la 4T. Tú ya sabes las razones, te las dije desde el principio, que de alguna manera ese triángulo Irán, Venezuela, México, tiene que ver el elemento petróleo y tiene que ver con los caprichos de Trump de creerse el policía del mundo, donde no gobiernas como ellos quieren, inmediatamente la CIA empieza a generar las condiciones para apoyando económicamente a la oposición, como pasó en Venezuela, que ahorita quieren hacer presidenta a la premio Nobel Corina Machado, porque así se le antoja y así le interesa y le conviene al gobierno del imperio. Porque recuerda algunas frases que me gusta decir de hace muchas décadas: los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Y eso se demuestra en cada acción del gobierno de Trump. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, esto es una realidad y se están demostrando, a pesar de que esta frase fue de hace muchos años,
se está demostrando con esta actitud de policía del mundo, de imponer gobiernos que estén... Perdón, perdimos al maestro Roger Peraza. Estoy seguro que en unos minutos más lo tenemos acá. Aquí lo tenemos de nuevo. Nosotros que representamos proyectos populares, pues obviamente no somos del agrado de los que tienen el poder público, el poder político y el poder económico, como lo es Estados Unidos. Pero lo hemos dicho, creo que tenemos fortaleza porque la gente le da fortaleza al proyecto de la 4T. Si me permites, Roger, recordar quién es la CIA. La CIA no es una asociación de benefactores o de humanistas o de altruistas. La CIA es un organismo estadounidense encargado de derrocar gobiernos. Y lo hemos visto en varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, tiraron al doctor Salvador Allende en Chile. Pero más antes, por ahí de la década de los 60 del siglo pasado, derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz por el delito. Su delito fue repartir tierras. Y lo acusaron de ser comunista, como si ser comunista fuera un delito, ¿no? Cuando en México hemos tenido partidos comunistas registrados. Entonces, tener que el PAN, justamente el PAN, o sea, estamos hablando de la derecha, le hayan permitido la entrada y la operación a agentes de la CIA, violando las facultades de la Presidencia de la República, violando los acuerdos, la competencia federal de seguridad pública, de seguridad nacional. Y todo esto le valió poca cosa a la gobernadora Maru Campos, y ahí operaban a sus anchas. Y ahora nada más por esos delitos falta que le abran juicio político, que la destituyan y posiblemente termine en la cárcel. Así es. Adelante. Quiero comentarte, mira, independientemente que detectamos que hay trabajadores de la información y la comunicación que están prácticamente encuadrados en una dinámica de agredir y de denostar, no con argumentos sólidos ni con pruebas a este proyecto. Hay también trabajadores de la comunicación que son críticos del mismo gobierno, pero una crítica que te permite retomar en base, porque presentan pruebas, argumentos, y que de alguna manera retroalimenta la posibilidad de que los gobiernos puedan corregir lo observado por un trabajador de la información que investiga, tiene datos sobre educación, sobre infraestructura, sobre obra pública. Conozco a muchos periodistas de verdad, que hacen un trabajo excelente porque ningún gobierno es perfecto. Hay errores, y esos errores, muchos de los son demostrados, señalados por periodistas que tienen principios y lo hacen con una posición como debe de ser, en la que con argumentos dicen aquí en este tema hay esto, sea quien sea. Y estos periodistas que de alguna manera le hacen honor a ese trabajo tan importante que es la comunicación, son fundamentales en toda sociedad. A estos los reconozco. No son muchos, pero aquí en Quintana Roo y en el país existen. No son periodistas que están tratando de quedar bien con el poder, sino son críticos, pero críticos objetivos, con una crítica constructiva para poder apoyar y aportar a beneficios y a que la sociedad esté
en el rango que busca nuestro proyecto, el bienestar para todos, porque es un gobierno del bienestar. Esto es para mí lo importante, reconocer el trabajo también de muchos periodistas que dicen la verdad. Lo que vamos a hacer ahora con el proyecto que se está implementando a nivel nacional, que podemos hacerlo en el estado y en los municipios, es ir haciendo esos programas donde denunciemos quiénes son los que están creando desinformación y diciendo mentiras en las redes sociales contra el proyecto transformador, contra gobernantes que de alguna manera a veces es como lo que te decía, sale por ahí que una nota donde dice que hay una investigación en Estados Unidos contra la gobernadora Mara Lezama, sin aportar ningún elemento, ninguna prueba. Eso es una mentira. Y es una calumnia. Una calumnia. Así como eso hay muchas más, muchas más. En ese sentido creo que eso es una buena medida de detectar quiénes son, de dónde vienen, si de alguna manera hay una relación con algunos sectores de poder económico para poder estar generando desinformación hacia los ciudadanos y para evidenciarlos. Esto es una tarea también importante, evidenciar a los que están generando insidias, desinformación y diciendo mentiras en las redes sociales. Esto es una tarea política que la veo importante como parte de esta lucha por la narrativa. Es una lucha de narrativas. Una narrativa de la mentira, una narrativa que etiqueta que somos narcotraficantes, que llevan narcopresidenta, narcogobernadores, y la narrativa de la verdad, que es la que éticamente debemos impulsar lo que creemos en el proyecto de izquierda, y lo decimos de manera abierta. Defendemos este proyecto obradorista desde el 2018, que está gobernando este país y lo está haciendo bien. Creo que esa es la tarea, una tarea simple, pero importante, que deben de hacer los cuadros morenistas en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Cómo la ves? Me gustaría oír tu opinión. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo le añadiría que la nueva dirigente nacional de Morena debe poner todavía, no sé si más candados o más rigurosidad para que Morena no sea. Yo recuerdo que hace años allí en el DF, donde vendían pulque, había un anuncio, un letrerito ahí que decía prohibida la entrada a mujeres y a uniformados. Y resulta de que eso era más exigente que hoy entrar a Morena. Entra cualquier delincuente, cualquier personaje, hombre o mujer, con un currículum pues poco aseado, y no solamente le permiten la entrada, sino que hasta pisoteando a la militancia, pisoteando a los estatutos del partido, los promueven a cargos de elección popular. Creo que Morena ya tiene la base multitudinaria como para ser más exigente a la hora de permitir o negar la entrada de gente nefasta. Coincido contigo. Yo creo que ya eso ya empezó desde hace algún tiempo. El partido eligió un grupo de personajes que forman una comisión especial de ética. Hay una comisión de honor y justicia. Ajá. Pero se formó una comisión de notables. Yo le llamo notables porque son personalidades del mundo académico y político y cultural, que son una comisión que va a su trabajo va a ser revisar la solicitud de ingreso al partido y la solicitud de candidaturas. Van a revisar si cumple con los requisitos el personaje que de alguna manera viene de otro partido o no es militante y que de alguna manera solicita participar en los procesos internos. Esta comisión va a decidir en base a su fama pública, su currículum, su compromiso con la gente, van a decidir si le dan entrada o no.
Y con Ariane, la nueva presidenta, Montiel, lo señaló en su toma de posición, que ella llegó el momento de ponerle filtros, pero filtros a los posibles candidatos en el 2027. Y yo creo que ese momento de cambio en la dirigencia nacional es en función de esa crítica que hacen los propios morenistas al arribo de muchos personajes que de alguna manera han estado vinculados al régimen anterior. Estoy hablando del priismo, y de repente les abren las puertas del partido y llegan a ser gobernadores, diputados, y sus prácticas, sus estilos no van de acordes a los principios, estatutos y proyectos y programas de Morena, y su forma de gobernar es a la vieja forma del régimen priista. Sus estilos son el autoritarismo, la falta de austeridad, sus guaruras, sus suburban, bueno. Y hay algunos, por no decir muchos, que traen la casaca, tienen la credencial de militantes, pero son neoliberales 100%. Eso creo que el partido está ahorita está en esa etapa de poder evitar el chapulineo y la llegada de arribistas a los cargos de elección popular, y decirte que hay muchos cuadros morenistas, muchos cuadros morenistas que vienen desde hace muchos años construyendo, porque hay que decirlo, Morena ciertamente nace en el 2013, 2014 como partido, pero es un proceso histórico. Para mí, la lucha de izquierda viene desde el cardenismo, desde la Revolución Mexicana. El cardenismo viene un proceso del 1919 con la creación del Partido Comunista Mexicano, viene el movimiento médico, el movimiento magisterial, llegan las guerrillas, viene la represión, viene la reforma política, vienen los partidos de izquierda, viene la Liga Espartaco, la Liga Comunista Espartaco, todos esos grupos que existieron y que lucharon y que fueron desaparecidos, asesinados. Es un proceso histórico en que llega el gobierno el 2018. No es que, digamos, los morenistas son los únicos que tenemos, somos los puros, los que respondemos al proyecto de izquierda. Viene desde la lucha del 68, Eberto Castillo en la cárcel, sale con Demetrio Vallejo a formar el Partido Mexicano de los Trabajadores, el proyecto, el PMS, el proyecto, el PRD, el fraude electoral 88, el Frente Democrático Nacional, el nacimiento de Morena al interior del PRD, después como partido. Todo este proceso es un proceso histórico. La izquierda es un proyecto nacional que logra llegar al gobierno en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Reconozco a los fundadores de Morena, les doy mi reconocimiento, que fundaron el partido, pero el partido es parte de una lucha de un ciclo. En ese sentido, pues mi reconocimiento a ellos, pero ahorita lo que debemos defender es el proyecto, porque tardamos muchos años en que la izquierda llegue al poder, y la izquierda está demostrando que puede y es capaz de gobernar. Bueno, quiero invitar especialmente a nuestro amigo Víctor Fregoso, el día que gustes participar con el tema que tú elijas en Panóptico, las puertas y el micrófono están abiertas para ti a la hora que gustes. Líder Roger Peraza, pues cierra el programa con lo que tú quieras. Perdón, nuevamente. Ese servicio de cuaternario, servicio de... Bueno, pues prácticamente concluir, antes que nada agradecerte la invitación, Mario, de que siempre tener Panóptico siempre abierto para poder platicar, intercambiar ideas y por supuesto fijar posiciones políticas
analizar la coyuntura que está viviendo no solamente el país, sino también nuestro estado, que aquí vivimos, Quintana Roo, y por supuesto nuestro municipio de Tompe Blanco. Te agradezco, la verdad, esa posibilidad, esa disposición de tu parte de abrirnos las puertas de Panóptico y concluir con decirte que estamos claros de la coyuntura que vive el país, muy delicada. Entendemos que hay una disputa por la nación, como en cada proceso, una disputa por la nación. Yo veo muy consolidado el proyecto transformador con una dirección inteligente, fuerte, de principios de nuestra presidenta, y que de alguna manera eso le da fortaleza al proyecto. Hay una revisión ya de los procedimientos internos que van a lograr que las definiciones políticas sean de acuerdo a los principios, estatutos del proyecto de nuestro movimiento. En ese sentido, yo estoy contento por ello. Yo, como le he dicho a los dirigentes de Morena, a los compañeros de la estructura territorial, aquí estamos defendiendo el proyecto desde el territorio, desde las colonias, fraccionamientos, desde las comunidades. Y lo vamos a seguir haciendo porque también es parte de un compromiso personal para poder llevar ante la gente, pero la gente, tu casa, en tu trabajo, en la comunidad, en el campo, llevarles el mensaje de que Morena está vivo, que el proyecto de transformación que encabeza Claudia Sheinbaum y nuestra gobernadora Mara Lezama en Quintana Roo está en un proceso de reinventarse, obviamente para que la gente en el 2027 fortalezca el proyecto, porque este proyecto va para muchos años. Fortalezca el proyecto y lo que hay que revisar, lo que hay que componer, lo que hay que afinar, lo hagamos con mucha claridad, y te aseguro que en el 2027 el proyecto de transformación, de la cuarta transformación, va a salir consolidado, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país. Y te agradezco otra vez. Saludos a tus televidentes y ojalá que podamos pronto, dado que este es un año, este periodo es un año, este periodo es político, mucha política, hay mucho que platicar, podamos vernos y comentar las condiciones que se dan en la sociedad, los diferentes actores, porque no se te olvide, la sociedad, siendo una sociedad, hay muchas contradicciones. No olvidemos a los poderes fácticos que están actuando, no olvidemos a la sociedad, no olvidemos a los partidos nuestros que están en lucha. Yo creo que es toda una serie de elementos que podemos ir evaluando, analizando y concluyendo cómo estamos en este 2026, a mediados ya casi del año 2026. Te agradezco otra vez y estoy a la orden. Y como soldado del Movimiento Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional, me pongo a la orden. En cualquier momento estaremos otra vez en Panóptico. Un gusto saludarte. Y muchas gracias por estar en esta emisión. Y pues te deseo que pases un fin de semana maravilloso, maestro. Igualmente, amigo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.